Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar hoy con nuestra última clase del primer corte sobre los principales modelos de escuelas éticas. La ética responde a la pregunta es ¿cómo soy feliz? ¿De qué manera puedo ser feliz? Entonces hay que encontrar la diferencia entre placer y felicidad. Vamos a ver algunas escuelas que insisten de pronto en el placer y otras en felicidad, pero de una manera a nivel superior, porque hay placeres bajos y placeres superiores. Entonces vamos a ver cómo el hombre alcanza a ser feliz. Esa es lo importante de las principales escuelas éticas. Recordemos la diferencia entre la ética y la moral. Dijimos que la ética es ciencia y el objeto de estudio de la ética es precisamente la moral. La ética es teórica porque fundamenta la moral, mientras que la moral es práctica. Dice lo que hay que hacer o no hacer. Por ejemplo, si dice no robar, la ética te va a reflexionar si lo que tú robaste, el por qué robaste, a quién robaste, es grave, es menos grave, sigue siendo un daño al bien ajeno, pero no es lo mismo el que se mete a atracar a un banco o que va a un centro comercial, a no sé a dónde, y se mete y atraca y mata por robar, a que la persona robó por una necesidad, tenía hambre, no había comido nada, entró a una panadería, cogió un pan y se lo llevó a la boca y se lo comió. Bueno, hagan lo que quieran, no tengo plata, qué pena, pero tenía hambre, ¿no? Entonces es ¿cómo se llama? El robo por necesidad. Seguramente la ética, la reflexión va a ser muy diferente al que entró, atracó, robó billetera a todo el mundo y le pegó una puñalada o en fin, la valoración es distinta. Entonces, fíjense que la ética lo que hace es reflexionar sobre el comportamiento de las personas, que eso es la moral. Por eso la ética no crea la moral, se encuentra con ella. Es decir, alguien cometió una conducta y puede ser considerada moral o inmoral. En ese caso, la ética lo que hace es fundamentar ese comportamiento. Si puede decir, no, de todos modos es ético, o va a decir, no, no es ético bajo ninguna circunstancia, por esto y estos argumentos. Por eso la ética lo que hace es argumentar el por qué algo es bueno o algo puede ser considerado malo. La ética cambia con el tiempo y la moral también cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque la ética y la moral dependen de los valores y cada época tiene unos valores que a veces pueden ser más importantes que los otros, que antiguamente era muy importante, por ejemplo, la palabra dada, lo que la gente llamaba palabra de gallero. Préstame 50.000 pesos que yo mañana te lo devuelvo. La gente se lo prestaba y el día siguiente la persona tenía palabra, iba y le devolvía la plata. Hoy en día el valor de la palabra, ya, hoy en día no, la gente no cree, hey, préstame 50.000 pesos. No, no, entonces peleamos. Prefiero perder la amistad que perder la plata. Es el refrán de hoy. Prefiero perder la amistad y no la plata. Anteriormente la gente confiaba, ¿por qué? Porque la gente cumplía lo que decía. Hey, préstame ahora, no sé, un saco de arroz para terminar el mes y a fin de mes que me paguen, yo te lo devuelvo. Si la persona podía, se lo prestaba y estaba seguro que a fin de mes se lo devolvía. Ese era un valor, el valor de la palabra dada. Hoy en día, ¿ese valor es importante? No. Que sí es importante, sí, en el sentido de que cuando uno se compromete a algo tiene que cumplir. Pero hoy en día la gente cree en la palabra dada. No, entonces la gente ya no ve eso como un valor. Entonces, fíjense cómo la sensibilidad frente a los valores va cambiando. Por eso algo que de pronto antes era inmoral, hoy algunos lo consideran moral. Entonces, eso va cambiando con el tiempo. ¿Qué es histórica? Sí, porque tanto la moral y la ética van cambiando con la historia por la apreciación de los morales, de los valores morales o cuando no se aprecian tanto alguno que otro valor moral. Por eso la ética estudia la conducta humana a través de la moral, en cambio ya la moral regula la conducta del ser humano. Una cosa es la ética docens o la ética académica, que es la que argumenta, que dice por qué es bueno, por qué es malo, mientras que la ética utens o la moral vivida es simplemente qué es lo que estás haciendo, si es correcto, no es correcto, como profesional, no sé, de terapia, de fono o de bacteriología, tu conducta es buena o es mala, si está haciendo daño o no. Es importante tener esta claridad. Hay una pregunta, ¿existe una sola ética? No. Son numerosos los sistemas o escalas éticas elaborados a lo largo de toda la historia humana. Por eso no podemos hablar de la ética, sino tenemos que hablar de las éticas. ¿Por qué? Porque sobre todo en el siglo cuarto, tercero, cuando comienzan las escuelas éticas en Grecia, porque ya se originan las escuelas éticas en Grecia,
resulta que algunos decían, bueno, yo alcanzo la felicidad comiendo, bebiendo, bueno, la ética del placer, yo alcanzo la felicidad tratando bien a las personas, etcétera, o haciéndome fuerte para no ser vulnerable ante los problemas de la vida. Entonces, comienzan a nacer distintas escuelas éticas que satisfacen distintas necesidades. Por eso, fíjense que en la historia, ¿qué sucede? En la historia de Grecia, cuando ya Alejandro Magno muere, comienza a desintegrarse los estados que habían en Grecia, porque anteriormente, en el siglo IV, V antes de Cristo, los seres humanos alcanzaban la felicidad en la polis, en la ciudad, porque allí todo era para bien de ellos. Pero cuando ya las ciudades-estados comienzan a decaer después de la muerte de Alejandro Magno, ya la gente comienza a ser feliz, a buscar la felicidad en otra cosa, porque ya la polis, es decir, la ciudad, no le concede el ser feliz, tiene trabajo, respeto, seguridad. Entonces la gente comienza a ver qué hago yo para ser feliz. Y es cuando los filósofos salen al encuentro y le van proponiendo distintas maneras de ser feliz. Vuélvete religioso, cree en Dios, todo el día rezando, orando. Bueno, esa es una ética que se llama neoplatónica y así comienzan a proponer, ¿verdad? Fíjense que la pregunta, ¿a todo el mundo lo hace feliz lo mismo? Seguramente no. A alguna persona lo hace feliz, no sé, ir a un cine, ver una buena película, mirar los efectos, tiene una buena apreciación de cómo apreciar el cine, etc. Eso lo hace feliz a él, a otro lo hará feliz irse a la playa, meterse bajo un palito de coco, ponerse a leer un libro. Eso lo hace feliz. Hay gente que lo podrá hacer feliz, no sé, la comida en exceso. Entonces ya peca con la gula, ¿no? Entonces come, come, come. Y él piensa que eso es la felicidad, pero más bien es un placer. Por eso hay que diferenciar entre felicidad y placer. La felicidad te llena el alma, es decir, es algo que no se te va, siempre va a estar allí. En cambio, el placer es momentáneo. Tú satisfaces un placer, pero cuando ya lo quedó satisfecho, inmediatamente ese concepto de, qué rico, me comí la hamburguesa, eso queda ahí en el pasado. Pero en cambio, cuando tú ayudaste a una familia muy necesitada, supongamos en Turquía, y mandaste comida, ropa, lo que sea para allá, a ti te queda un estado de bienestar, de felicidad, diciendo eso llegó a alguna familia y le pudo ayudar. Eso te hace feliz en medio del dolor. Por eso no todos tenemos los mismos proyectos de felicidad, tenemos distintos proyectos de felicidad, pero tampoco podemos imponer mi proyecto de felicidad a otra persona. Fíjense que las religiones son proyectos de felicidad. Yo soy feliz siendo protestante, yo soy feliz siendo judío, yo soy feliz siendo católico, pero yo le puedo imponer a otra persona mi modelo religioso. No, tenemos que aprender a ser respetuosos de todas las creencias. Si ya la gente se quiere pasar para aquí o para allá, sin que uno tenga que hablarle mal de su religión, perfecto, la gente es autónoma de hacer esos cambios, pero no podemos imponerle a la fuerza a que todo el mundo tenga que volver, no sé, católico, que todo el mundo tenga que ser mormón, que todo el mundo tenga que ser, no sé, de la religión islámica. No, fíjense que los modelos de ética son proyectos de felicidad que realizan el valor de lo bueno, de aquello que se considera bueno, pero no todo el mundo considera bueno lo mismo. Por eso vamos a ver cómo es importante qué es lo que nos hace feliz a uno. Entonces aquí hay una pirámide que podría ser una escala de valores y hay unas palabras aquí al lado con un número. De todo eso que está aquí, por ejemplo, para muchas personas el número uno sería Dios, segundo la amistad, el tercero el trabajo, el cuarto el poder, ¿verdad? Pero para otros podría ser primero el sexo, segundo el dinero, tercero el placer, cuarto otras cosas. De cada persona decide en su vida qué es lo más importante y para lo cual va a trabajar en ese sentido. Entonces, no todos tenemos la misma escala de valores ni proyectos de felicidad. En este cuadro que está aquí, que es una línea del tiempo de la filosofía antigua, les quiero mostrar aquí en este azul, aparece precisamente como en el siglo IV antes de Cristo, cuando cae el imperio romano, el imperio, perdón, helenístico griego, comienza a desarrollarse todo lo que significa cómo ser feliz y nacen escuelas que vamos a ver ahora, entre otras, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, el eclecticismo, el neoplatonismo, que seguramente ustedes estudiaron en su bachillerato, pero que vamos a ver ahora a profundidad. Recordemos entonces cómo esta necesidad de la ética surge
por la crisis de la polis griega, donde ya repito, la gente no encontraba, los griegos no encontraban la felicidad en el estado como antes, y obviamente tratan de buscar qué lo hace feliz, y es allí donde el ciudadano griego se convierte en cosmopolita, de tal manera que ahora la pregunta es, ¿qué te hace feliz? Tener placer y evitar el dolor. ¿Qué significa ser feliz? Aceptar todas las adversidades con ataraxia, ataraxia, etcétera. Vamos a mirarlo en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las escuelas éticas o proyectos de felicidad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a tener cómo se llama la escuela, quién es su representante, más importante, y en qué consiste ese modelo, qué es lo que propone como proyecto de felicidad. Esta es la parte central del estudio. La ética de virtudes o eudaimonismo, el representante, cuando empezó la filosofía, la va a proponer nada menos que Sócrates, Platón y Aristóteles, pues de los primeros filósofos, y ellos decían que la felicidad se alcanza mediante la práctica de las virtudes, que es contrario a los vicios, ¿no? Ahí dice virtudes y vicios, pero lo que se busca es practicar las virtudes y dejar a un lado los vicios, que son hábitos malos. ¿Qué son las virtudes? Hábitos buenos. Por ejemplo, ser puntual, ser respetuoso, tratar a la gente bien, saber perdonar, ser, por ejemplo, tolerante, ser una persona solidaria. Esas son virtudes, son hábitos que son buenos. Y lo contrario son los vicios, que son hábitos malos. ¿Cómo llegas a ser feliz tú? Practicando los hábitos buenos, es decir, las virtudes, y tratando de evitar los hábitos malos. La palabra hábito significa repetición de un acto. Entonces, cuando tú siempre llegas puntual, tú tienes el hábito o la actitud de la puntualidad. Porque una cosa es que un día seas puntual, pero el resto de la semana no seas puntual. El hecho de que tú vayas un día puntual no significa que tú tienes el hábito de la puntualidad. No, ese día hiciste un acto de puntualidad. Pero la puntualidad es cuando siempre eres puntual. Que un día te encontraste una billetera, tenía 2.000 pesos y lo devolviste. Pero el día que te encontraste la billetera con 2 millones de pesos, ese ya no lo devolviste. Un día tuviste un hábito que fue, que fue un acto de honradez. Pero ya que encontraste la billetera con 2 millones de pesos, entonces, ¿qué sucede? Que tú no tienes el hábito de la honradez. Porque hábito significa que siempre haces lo que hay que hacer. Si tú eres honrado siempre, siempre vas a ser honrado en todos tus actos. Sea que te encuentres un billete de a peso, una moneda de a peso, un billete de 100.000, siempre lo vas a devolver. Eso significa tener el hábito o la actitud. Se le llama así, o la virtud también. Y la ética de virtudes significa que te hace feliz que, por ejemplo, cuando tú eres un trabajador, buen trabajador, que llegas puntual, cumple tus metas, etcétera, tú te sientes orgulloso de que tú eres un buen trabajador o tú eres un buen hijo. Tratas bien a tus padres, tratas de ayudarlos, le evitas todas las cargas que puedes evitarle cuando ya tú eres grande. Ya tu mamá no te tiene que arreglar el cuarto, sales tú en la madrugada, todo el cuarto desordenado, la ropa tirada en el suelo. No, y ahora tú entendiste que a tu mamá tienes que ayudarla, no le puedes dejar toda la carga. Entonces, antes que tú salgas del cuarto para la universidad, dejas todo organizado, los zapatos, la ropa sucia, en el tanque la ropa sucia, no sé qué, etcétera. Cuando tu mamá entra al cuarto, ya la cama está bien hechecita, no sé qué. No, que tu mamá tiene que limpiarte eso, echarte la ropa al tarro de la ropa sucia, que todo, no, mejor dicho, dejaste todo vuelto nada. No, no. Y ya uno entiende el sentido de la responsabilidad en el hogar y cómo uno debe ayudar en el hogar. Cuando eres niño, pues no se te pide eso. Y sin embargo, desde pequeño los papás le enseñan a los niños que los juguetes cuando terminan, ¿qué deben hacer? Recogerlos y echarlos en la caja de los juguetes, si tienen caja, de tal manera que el niño no cogió los juguetes, los tiró, se fue y dejó todo ese poco de juguetes en el piso. No, no, a recoger. Entonces le enseñan una cancionita a recoger, no sé qué, para que el niño entienda que hay momentos en que él juega con todo eso ahí en el piso, pero hay otro momento en que él mismo, cuando deje de jugar, el amiguito recoja su juguete, entonces él tiene que recoger. Hay que le van enseñando al niño orden. Y fíjense que esas son virtudes. Y esa escuela de virtudes lo que propone es precisamente ser feliz
es cumplir bien con nuestros deberes, con nuestras obligaciones, ser un buen estudiante, un buen padre, un buen creyente en la religión en que seas, cumplir lo que esa religión te está diciendo, te sientes bien, etcétera. Y eso es lo que te hace a ti feliz. Te hace feliz el cumplir virtudes, aptitudes, ¿verdad? Y evitando los vicios. ¿Por qué? Porque los hábitos son conductas repetidas siempre ya de manera natural. La segunda escuela es esta que está aquí, el epicureísmo o hedonismo, placer. La palabra hedoné significa placer. Esta ética la propone el filósofo Epicuro, por eso solamente se llama epicureísmo. Epicuro propone es el placer superior. ¿Qué te hace feliz? Obtener placer. Pero ¿cuál placer? El placer de emborracharte, el placer de, no sé, de alborotar tu cuerpo, tu vida, en la parte sexual, droga, etcétera. Porque eso es un placer, ¿no? No, pero es que él llama eso placeres inferiores. En cambio, los placeres superiores son aquellos, como ahorita les decía al principio, los placeres superiores son como, no sé, leerte un libro, como por ejemplo ir al cine, ir a la playa, descansar, disfrutar del mar, disfrutar del campo, no sé, tienes una finca, tu familia, un amigo, y te vas a la finca, disfrutas ahí viendo el ganado, cómo ordeñan las vacas, algo que se sale de lo común de tu entorno y disfrutas viendo el campo. A veces, alguna vez fui a unas hortalizas, un lugar por Bayunca, en Cartagena, y unas hortalizas, unos amigos que tenían allá, y rico, en la madrugada, a 4 de la mañana nos levantamos para acompañar a los trabajadores a recoger lechuga, no sé qué, cebollín, chévere, esos son placeres superiores, pero no es la borrachera que me metí, bueno, esos son placeres también. Y fíjense que hay gente que le busca esos placeres. El viernes de despeluque, ya a tomar trago, a salir con peladas, pelados, lo que sea, listo. Pero esos son placeres que producen después consecuencias negativas. Te pegaron una enfermedad de transmisión sexual, te emborrachaste, te intoxicaste, te quedaste sin plata. En cambio, los placeres superiores son aquellos que no dejan ninguna consecuencia negativa. Que en tu religión fueron el sábado a llevarle felicidad pues a los viejitos al asilo. Entonces el equipo de tu religión, de tu iglesia fueron, les llevaron ropita, comida, y ustedes mismos se disfrazaron allá y bailaron los carnavales con ellos, por decir algo, y los viejitos pasaron una tarde deliciosa. Tú llegas a tu casa, obviamente, cansado un poco, pero mentalmente vas a quedar súper contento en la felicidad de esos abuelitos cuando se despedían, que ustedes no querían que ustedes se vinieran, porque ellos siempre, por más que sean, que los traten bien allá, no es lo mismo. Ustedes le dieron afecto, cariño, amor, diversión. Y eso es un placer superior, ¿sabes? O leerte un libro en el que tú vas descubriendo cosas nuevas y todo, y cuando terminas ese libro, que era un mamotreto grueso, pero poco a poco lo fuiste, tiene una satisfacción de haberte leído un libro, y ese libro te abre otras cosas, depende si es un libro, no sé, de una biografía, te pone en contacto con el pasado, si es de ciencia, qué es lo que está pasando hoy en día. Entonces, son felicidades. Fíjense que el estoicismo es aquella escuela ética que busca que la gente sea feliz obteniendo un placer. El placer superior se le denomina felicidad. En cambio, los placeres inferiores hacen parte de los vicios porque no te producen nada bueno. Siempre van a tener consecuencias negativas. En cambio, los placeres superiores te van a dejar a ti siempre algo positivo. Viste una película, la analizaste, tú sabes la saga, no sé, de Harry Potter o del viaje a las estrellas, no sé, y tú ves la secuencia, cómo va eso y todo, y chévere, se avanzó bastante, no se avanzó, los efectos especiales de la vez pasada fueron mejor, y haces una crítica tú mismo, sin ser especialista en crítica de cine tú mismo, y eso te produce felicidad, es una felicidad superior. En cambio, el que se fue el fin de semana a la discoteca, se emborrachó, se acostó con una, que no supo ni quién era, con el otro, no sé qué, etcétera, y después no sabe si está pringado, si tiene enfermedad, no tiene, te está pendiente para hacerse un examen de serológico porque no sabe ni con quién se acostó, no, tú estás acostado ahí con alguien, mierda. Eso es felicidad, eso es placer, eso es un placer inferior, porque no vamos a decir que no. Es un placer, tu borrachera, y quedaste ahí, perdiste el conocimiento. Para ti fue un placer, pero te deja consecuencias negativas, sí, claro. Te va a dejar consecuencias negativas en tu organismo, en tu mente, en todo. Eh, Verdaderamente, el epicureísmo o hedonismo
Lo que se propone es los placeres superiores y evitar los placeres inferiores. ¿Por qué? Porque eso nos va a dejar secuelas negativas. Fíjense, esa es la segunda escuela. La tercera escuela es la neoplatónica. La escuela neoplatónica, cuando su líder principal fue Plotino, él va a proponer, esto es una ética de carácter religioso, dice que la felicidad está en unirse con el uno. Nosotros diríamos como Dios. Para ellos, en la filosofía neoplatónica, en la filosofía griega, el uno era como esa mente universal que ordenaba todo el universo. Entonces, es como esa, ¿qué sería? Introspección mística, de ponerse en contacto con Dios mentalmente. Nosotros lo llamaríamos ya hoy oración, estar en oración. Hay gente que tú la ves que es feliz yendo todos los días a su misa, o a su culto, o a su escuela bíblica, y van en el carro, van escuchando su emisora religiosa, católica, protestante, lo que sea, y son felices allí. Eso es una felicidad de tipo religiosa, obviamente si es sincera, ¿no? Entonces la persona puede preferir esa escuela ética, que es una escuela ética de carácter religiosa, que se llama el neoplatonismo. Fíjense, hasta ahora yo puedo ser feliz practicando las virtudes, tratando de tener placeres de carácter superior, ¿verdad? Y obviamente eso nos lleva al neoplatonismo también, que es la felicidad por unirse con Dios. Entonces yo soy feliz leyendo la Biblia, reflexionando todas las mañanas tempranito, escuchar el Evangelio del día, etc. Hay otra que me había volado por acá, que es el estoicismo. La filosofía estoica o la ética estoica, sus representantes fueron Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. ¿Qué dice el estoicismo? Es una escuela en que te propone ser perfecto, es decir, que no tengas sufrimiento, que no tengas dolores, en el sentido de que tú tienes que aceptar que en la vida lo que nos sucede es natural. Entonces uno no se puede oponer a que si ni Dios lo quiera pasó una enfermedad en la familia, un accidente, que por qué Dios mandó eso, si yo voy todos los días a misa, no, yo todos los sábados voy al culto, entonces, ¿por qué Dios? No. Fíjense que en ese sentido el estoico es el que practica la apatía y la ataraxia. La apatía es como tratar de ser apático, de no sentir ni bueno ni malo, sino que tu corazón es un corazón como duro, lo que llamarían la esclerocardía, tener un corazón duro, o sea, nada te mueve. Ves a un niño con hambre, hey, vamos, no, porque eso no me toca a mí, y así. Entonces, son personas que tienen el corazón duro, y al tener el corazón duro no sufren. ¿Por qué? Porque ellos entienden que todo lo que suceda en la vida es natural que suceda. Entonces nadie se va a molestar porque no, una enfermedad o cayó un meteorito y cayó encima de la casa de uno y todo se acabó. ¿Qué hace el estoico? Que dice, no es posible que caiga un meteorito, ¿sí? Es probable, más difícil, pero de entre las posibilidades se puede convertir en probabilidad y tan de mala que el meteorito cayó fue encima de mi casa, nada más en la cuadra, encima de mi casa, un meteorito chiquitico así, pero destruyó la casa. ¿Qué hago yo? Me pongo a malayarme de la vida, a sufrir, a hablar mal del gobierno. No, yo como estoico lo que hago es lo recibo como algo natural. Vivimos en la naturaleza, suceden cosas, ¿no? Que en la cuadra esta de un momento a otro hubo una subducción, se hundió todo el piso y todas las casas, blum, 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 se hundieron. Miércoles, que ya ves, Jehová es malo. No, no. Son cosas que suceden en la naturaleza y tienes que entenderlo así. Por eso fíjense que el estoicismo lo que busca es eso, entender que todo lo que nos sucede es natural. De tal manera que aquí en el estoico es como si se pusiera un chaleco antiproblemas, que ahí punto, todo le resbala, todo, nada, nada lo va a conmover él. Por eso la palabra ataraxia significa precisamente que nada te va a conmover, nada te va a causar asombro, no, todo lo vas a recibir de manera natural, de tal manera que no vas a tener problemas en tu vida, todo lo vas a recibir, no es natural, que se murió fulano, bueno, es natural, la gente tiene que morir, que le salió una enfermedad, bueno, a todo el mundo están saliendo enfermedades, nadie puede evitar las enfermedades, por más que tú reces, nada, nada, lo que uno le pide a Dios es que le dé la fortaleza en medio de la enfermedad y salir adelante, si se puede, y si es la voluntad de Dios o de la naturaleza. Fíjense que el estoico
Es aquella persona que se pone un chaleco antibalas, no, sino antiproblemas, de tal manera que cuando llega un problema ahí, pum, resbaló, y tú te mantienes tranquilo, nada te va a quitar el sueño, nada te va a quitar la paz. Por eso ya me acordé, la palabra ataraxia significa imperturbable, nada te perturbe. No, que mira, que a tu hijo salió del colegio y lo pisó un bus y lo mató. Bueno, esas cosas pasan en la vida, pues de malas que me tocó con mi niño, pero sí, de malas. Ah, profe, y eso. Son personas que se les llama que tienen el corazón duro, pero ese corazón duro es el estoico. Es la persona que para estar tranquilo, en paz, son personas que todo lo que le llega resbala, ¿verdad? Y conocemos muchas personas que uno dice, uy, esa persona tiene un corazón duro, nada lo conmueve, pero es para protegerse de sufrir. Entonces, no, que mostraron ahí como un perrito, lo tiraron de un segundo piso allá y lo mataron. Ay, entonces sientes el dolor del perro. Entonces, no, hay gente mala. El estoico dice, no, hay gente mala. Pobre perrito, pero no, hay gente mala. Y ya, listo, pasaste el capítulo. No te perturba. Eso es el estoicismo, es otra manera de ser feliz. Fíjense que cada uno busca la felicidad como quiere, como puede, y de acuerdo a la oferta que los griegos fueron haciendo. Por ejemplo, algo más moderno ya es Kant, ¿verdad? En la modernidad, siglo XVIII, Kant, él propone la ética del deber, es decir, ejercer la autonomía, yo tomar mis propias decisiones. El autor obviamente fue Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant lo que propone es que uno debe cumplir siempre los deberes. Tiene que cumplir los deberes incluso sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de cumplir con tu deber. Por ejemplo, decir la verdad. Entonces, a ti lo que te hace feliz es siempre decir la verdad. Y si alguien dice, oye, ¿dónde está Pepito Grillo? Porque es que lo voy a matar porque me está debiendo una plata. ¿De qué haría un kantiano? Un kantiano dice, bueno, yo tengo que decir la verdad, esa es mi obligación, es mi deber. Entonces le mira, Pepito Grillo está ahí en ese cuarto. Entonces él va y lo mata. ¿El kantiano va a sentir dolor de que lo mató? No, porque él va a decir, mire, yo cumplí mi deber y el deber mío era decir la verdad, entre muchas otras cosas, ser puntual, etc. Entonces, para un kantiano lo más importante es cumplir el deber, ¿verdad? Querer hacer el bien a través de la buena voluntad del deber. La ética kantiana es la ética del deber. Yo hago lo que tengo que hacer. Fíjense que los alemanes de la Alemania nazi, a ellos les preguntaron si se sentían culpables de lo que ellos habían hecho allá y dijeron que no, porque cada uno de ellos dentro de una maquinaria cumplía una orden. Los que recogían a los judíos en los pueblos, los que los transportaban al campo de concentración, a Auschwitz, por ejemplo, los que en Auschwitz los desnudaban, los llevaban a la cámara de gas, los que se ponían encima del techo y soltaban el gas ciclón, los que luego sacaban los muertos, eran gente distinta, todo era gente distinta, sacaban los muertos, los llevaban a las cámaras y los quemaban y listo. Entonces la pregunta es, ¿tú mataste a alguien? No, tú eres culpable, no, yo tenía una orden que era capturar a todos los judíos. Entonces yo cumplí un deber, y ustedes los metía que no, mi trabajo era subirlos allá entre Brinca, no sé dónde, y mandarlos para el campo de concentración. Ese era mi trabajo. Pero usted patrocinó, no. Yo cumplí un deber. Te fíjense, el alemán, y así muchas personas en el mundo tienen el concepto de que qué nos hace felices o cumplir con nuestro deber sin tener en cuenta sin tener en cuenta si las consecuencias de ese deber son malas o buenas. Él cumple con el deber. Y Kant propone el ejemplo ese, ¿verdad? Sigan buscando a alguien, unos alemanes nazis, y dice, oiga, profesor Arturo, ¿dónde está Perencejito? Y yo digo, mira, ahí. Es que ese man es judío y lo vamos a deportar para Treblinka, y eso es lo que están haciendo en Sachsenhausen, en cualquier lugar de eso. No me interesa. Yo digo la verdad. Allí está fulano. Lo capturaron, lo llevaron, se lo llevaron para Auschwitz y allá lo gasearon, lo metieron en la cámara de gas y lo mataron y después lo quemaron. Entonces tiene que sentir mal, no, porque yo lo que hice fue cumplir un deber de lo que pasó con los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra y les preguntaron si ellos se sentían culpables y dijeron no, ninguno reconoció culpa, todos decían yo cumplía un deber, un pedazo, yo los subía, yo los bajaba, yo los metía, yo tiraba el gas y no, era cumpliendo un deber.
que para ellos lo más importante era, ¿qué te hace feliz? Cumplir el deber. Hoy también preguntemos si hay gente que es feliz cumpliendo sus deberes. Lo contrario de la ética kantiana es el utilitarismo, que también se llama consecuencialismo. Y el autor es de Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Son dos filósofos británicos y básicamente ellos proponen el principio de utilidad. Y lo más importante es las consecuencias que se derivan de tus acciones. Y este es contrario a la ética kantiana. La ética kantiana, tú tienes que decir la verdad sin interesarse en las consecuencias. Tú dices una verdad y a la persona le pueden hacer daño, botarla. Tú sabes quién se robó esto, quién se cogió esto, sí, fulano de tal y tú lo botaron. No, yo tengo que decir la verdad. En cambio, el utilitarista es la persona, miren cómo se llama también consecuencialismo, en que va a valorar ¿cómo se llama? Las consecuencias que tiene tu acción. Te van a hacer la misma pregunta de Kant. Mira, que aquí hay un alemán, hay un nazi, perdón, hay un judío en este curso. ¿Quién es el judío? Entonces el profesor Arturo dice, no, el judío, o sea, yo pienso, no digo, si soy utilitarista. Ah, Carlos es el judío. Pero si yo le digo a este nazi que Carlos es el judío, se lo llevan y lo van a matar. Entonces prefiero decir una mentira para evitar una consecuencia mala. Entonces yo como profesor digo, ¿sabe que aquí no hay ningún Carlos? No hay ningún Carlos, se llaman Jorge, no sé qué, pero aquí no hay ningún Carlos. Yo lo que sepa, no hay ningún judío. Él se está exponiendo a través de la mentira a que se lo lleven a él. Pero si él quiere defender, él dice, no, a mí lo que me interesa son las consecuencias que se derivan de mis actos. En cambio, lo contrario, el deber dice, yo tengo que cumplir mi deber sin importarme las consecuencias de estas son dos visiones, ¿verdad? De felicidad. Yo soy feliz cumpliendo mi deber. Y el utilitarista dice, no, lo importante es que si hay deberes que tú puedes omitir, pero que consiguen un bien, hazlo, hazlo. Lo importante es el bien que se está consiguiendo. Y piensa que son dos escuelas de felicidad muy distintas. O ser kantianos, diciendo hay que cumplir el deber, o simplemente ser utilitarista, que hay que mirar cuáles son los fines que se están haciendo en ese sentido. Pues bien, entonces pasamos a la ética del superhombre. Esta la propuso fue Federico Nietzsche y lo que va a decir Federico Nietzsche, ¿cómo ser feliz? Tener la voluntad de poder. La voluntad de poder es la lucha por el poder y tener la moral de los señores, el que impone su voluntad. Entonces, la ética de superhombre que propone Nietzsche, la ética nietzscheana, lo que va a proponer es que, ¿qué es lo que sucede? Hombre, yo tengo que alcanzar ser el superhombre, es decir, la persona que está por encima de la moral, por encima de todo eso, y el que impone su propia voluntad, ¿verdad? Por eso se le llama con ese sentido, la voluntad de poder. Yo impongo mi poder, yo decido lo que es bueno, yo decido lo que es malo, y es la moral de señores, es decir, yo soy el que digo la moral y no tengo la moral de esclavos, porque si yo soy esclavo, simplemente sigo la moral que los señores indican. Entonces, que no mate, que no roba, pero los señores, ellos dicen, bueno, robar no está tan malo, tal cosa, no sé qué, o hacen las leyes para que las leyes apliquen a los de Ruana, pero a los señores muy ricos, a ellos sí pueden buscar el escapajo y se van. Lo que vemos hoy en día. Entonces, esa es la ética del superhombre. ¿Cómo ser feliz? Imponer mi voluntad sobre todos los demás. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que hay gente que practica esa ética del superhombre? Pues claro que sí. Fíjense, ahorita mismo venimos a otra ética que es la marxista revolucionaria, que es la socialista, la expuso fue Carlos Marx. ¿Cuál es el criterio de verdad? Hacer que las cosas sucedan, lo que sea y como sea. Para ellos, y eso es el hombre nuevo, para ellos el hombre nuevo es el hombre revolucionario. Y si en la revolución te toca matar, pues hazlo. Y si te toca mentir, hazlo. De tal manera, decía Marx, que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Entonces, ¿en qué consiste la ética marxista? Hacer que las cosas sucedan. Si yo quiero que la gente se odie el uno con el otro, hay que meter mensajes de odio de los ricos contra los pobres y dividir las clases sociales, dividirlas y hacerlas pelear y crear enemigos internos.
que los de la 72 para arriba odian a los pobres y que los pobres de acá para acá también se odian, entonces yo tengo a la sociedad dividida. Y eso es bueno para el marxismo, para el socialismo, para su propósito, para su ideología. Esta es una filosofía ideologizada totalmente. Y fíjense que eso es así. ¿Qué es lo primero que hace el socialismo? Crear las condiciones de revolución. Si no las hay, las crea. No, que el sistema de salud está malo, que está bueno, que el otro no sé qué, etcétera, y comienzan a tirarte aquí para allá. Y creo que es lo que estamos viviendo ahora en esta sociedad. Y bueno, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, hay gente que ya no quiere a este, gente que ya no quiere a aquello. Entonces los partidos políticos antes eran corruptos y nosotros no somos corruptos y los otros son unos desgraciados y ustedes no, y yo sí, bueno, ahí se divide. Esa es la moral marxista, socialista, revolucionaria. Ellos tienen que hacer que las cosas sucedan. Esa es la historia. La historia ellos no la padecen, la historia la hacen. Y esa es la ética marxista, es decir, hacer que mi ideología revolucionaria, se imponga como sea, por las leyes o a sangre y fuego, a través de los grupos armados, etcétera, que matan gente o todo eso. Ese es un proyecto de felicidad para la sociedad que de carácter socialista. Hay otra escuela ética que es la ética de los valores, que la propone Max Scheler ya en la modernidad, que dice realizar los valores en la vida personal. Entonces yo soy feliz cumpliendo los valores, el valor del respeto, el valor de la puntualidad, etc. En ese sentido, la ética de virtudes se parece a la axiológica. Hay otra ética que es la ética de la liberación propuesta por Enrique Dussel. Esta ética de la liberación significa liberar al hombre de la injusticia, de la marginación, de todo lo que le hace la sociedad injusta. Por eso la ética de la liberación está unida con la ética marxista o revolucionaria. Recuerden que en una época hubo una teología de la liberación, una filosofía de la liberación. ¿Y qué propone? Pues luchar contra todo aquello que oprime a la persona, la que lo hace pobre, lo que no le da salud, la gente rica que se aprovecha del pobre, etcétera. Entonces es una ética dentro de esa liberación, pues se pueden tomar decisiones, es decir, cómo elimino aquello, ¿verdad? Que me está haciendo daño. Tenemos que liberar a la persona de eso, que es una opresión, ¿verdad? Entonces la persona se siente marginada, que le cometen injusticia, etcétera. En ese sentido, la teología de la liberación nos dice, bueno, eso es para los pueblos pobres, donde dice, bueno, tenemos que emanciparnos de los gobiernos sin vergüenza, tenemos que sacar nuestro propio proyecto revolucionario, etcétera. Por eso, dos éticas que se parecen o que se ayudan una a otra es la ética de la liberación y la ética marxista revolucionaria. Algunos hablan de la liberación de todo aquello que es malo, lo que nos hace daño, pero obviamente sin tener que hacerle daño a los demás, sin crear la división de clases, etc. Entonces el concepto de liberación, uno es muy fuerte, que es liberarnos de la opresión, de la marginación, de los gobiernos corruptos, etc. Y otra ética de la marginación, de la liberación, también es, hombre, sí, hay cosas que nos hacen daño, pero podemos hacerlo democráticamente, tomamos un gobierno a través de las urnas, etcétera, de una manera democrática. Entonces, fíjense que esa es otra ética, que es una ética como la de la marxista revolucionaria, una ética más que todo política. Y la última ética es la ética de la comunicación, que la propone el alemán Jürgen Habermas, todavía vivo, un filósofo vivo, y Adela Cortina, otra filósofa viva, el uno alemán, la otra española. Ellos proponen la ética de la comunicación o del diálogo, también se llama ética dialógica, y se basa en el diálogo, en la comunicación. ¿Cómo podemos resolver todos los problemas? A través del diálogo. Hablando se entiende la gente, decía mi mamá, mi abuelita, hablando se entiende la gente. Y no tengo por qué salir a pelear contigo, a coger el perro tuyo que me hace popó en el jardín, le pegué un tiro. No, yo puedo sentarme en la tarde con usted y decirle, oiga, compadre, usted no se da cuenta que el perrito suyo dice, no, yo no me di cuenta. Entonces, ¿qué hago? Usted lo va a controlar, ¿qué hacemos? Si el señor dice, hombre, no, no tengo posibilidad, yo estoy en el trabajo y tal cosa, y él se sale. Entonces yo le voy a poner una rejita a mi jardín para evitar que el perrito venga y me haga popó. Y lo dialogamos. Pero no, es que a la primera, a la segunda salí, maté al perro y le puse la pistola a otro. ¿Y qué vas a venir a reclamar? Entonces, no hay diálogo, no hay liberación. Por eso
la comunicación es el triunfo de la razón. En cambio, cuando tomamos medidas de fuerza, donde tú te bajas del taxi y yo, y cada uno coge tu machete y yo la cruceta y a darnos ahí cruceta y machetazo, eso es la crisis de la ilustración. Filosóficamente se concibe como la crisis de la ilustración. La guerra de Ucrania que está afrontando Ucrania, porque Ucrania no quiso la guerra, eso fue una invasión rusa, eso hay que decirlo así, la invasión rusa sobre Ucrania. Entonces ese es el fracaso de la diplomacia, y la diplomacia pues viene de la ilustración. Bueno, pongámonos de acuerdo qué es lo que usted quiere en Ucrania, Ucrania qué le puede ceder, qué no, y antes de gastarnos toda esa cantidad de muertes que ha habido y esos miles de millones de pesos de recursos que se gastan en bombas y todo eso, ¿no será que podemos llegar a un acuerdo dialogado? Bueno, listo, mire, es que yo quiero este pedazo tuyo de tierra y este otro sí o no, etcétera. Y dice, bueno, en aras de la paz, vamos a darte este pedacito por aquí, podría ser, y lo consenso con los demás países y tal cosa. Listo, llegan a un acuerdo. A veces es mejor un mal acuerdo que una buena guerra, ¿verdad? Es mejor un buen acuerdo que una mala guerra, que produce cosas negativas. Entonces, ¿cómo se obtiene la felicidad? Un diálogo. ¿Cómo tú dialogas con tu hijo? O tú eres de los que le gritas dos, tres vulgaridades a tus hijos y ya lo dejaste ahí. No, mi hijo tiene que llegarme antes de las 2 de la mañana. ¿Por qué, papá? No, que mire, están atracando, no sé qué decir. Entonces, no, trata de llegar temprano. Cuando llegues en el taxi, llámame, no importa, yo no voy a dormir. Estoy atento cuando estés en la puerta, que llegue el taxi, yo salgo y todo, porque vean que hay alguien. Porque si no, tal, listo. No, es que de pronto tú, no, tiene que estar antes de las 2 de la mañana, porque si no se queda a dormir, no le abro, se queda en el piso allá afuera durmiendo. No, ahí no hay ningún diálogo. El diálogo es por qué tú como padre o como amigo tomas unas medidas, haces esto, haces aquello, en fin. Fíjense que estas son en distintas escuelas éticas o proyectos de felicidad. ¿Será que ustedes conocen gente que practica la ética de virtudes? Que es parecida a la ética del valor. Son felices practicando valores, puntualidad, tolerancia, etcétera. Encuentran gente ustedes que alcanzan la felicidad en el placer, unos en placeres superiores, otros en placeres inferiores. El estoicismo es la persona de corazón dura que nada lo conmueve, es la ataraxia, ¿no? Donde la persona es imperturbable, o son neoplatónicas, es decir, son religiosas todo el tiempo pensando en Dios y todo eso, los que cumplen que lo más importante es cumplir el deber, como Kant, sin interesar en las consecuencias, o el utilitarismo que dice, no importan los deberes, porque al fin y al cabo lo que interesa son las consecuencias. Si me toca mentir o engañar para conseguir un objetivo que es bueno, prefiero eso y no que maten a una persona por una decisión que yo tomé. O la ética del superhombre, cuánta gente le gusta la voluntad de imponer su voluntad por encima de los demás y tener a los demás como esclavos. Y yo soy el Señor, yo soy el que impone la moral, ¿verdad? La ética marxista revolucionaria, que ellos quieren que las cosas sucedan como ellos quieren, ellos construyen la historia, hacen que las cosas sucedan, no importa si hay que mentir, si hay que engañar, si hay que matar, no. Eso es el ideal del hombre nuevo, así lo denomina Marx, el hombre nuevo, que es el hombre revolucionario. Simplemente hacer que la ideología llegue al máximo, cosa que nunca se ha cumplido ni se va a cumplir en ese sentido. La ética de la axiología, repetimos, fue muy parecida a la ética de las virtudes, la ética de la liberación, que es muy parecida a la marxista, donde lo importante es liberar al hombre de todo lo que lo oprime, de la marginación, de las injusticias. Entonces tenemos que luchar contra la clase política, contra el sistema social, contra no sé qué, y destruimos todo. Y la política, bueno, hay un revolcón ahí revolucionario, que se llama revolucionario, y llegamos a ser felices, donde la salud ahora es gratis y todo eso, y no sé qué, etc. Esa es la propuesta de la ética de la liberación. Aquellos que creen que es feliz liberándose de todo aquello que te oprime. En una palabra, se llama emancipar. Emanciparme de todo aquello que me oprime de alguna manera. Por eso cuando el hijo se casa y se va de la casa y es menor de edad, eso se llama la emancipación del hogar. Por eso hay pelados que menos de 18 años le dicen, papá, no, es que usted no me manda a mí, ya soy grandecito. Y a veces usted oye a su papá que dice, cuando usted coma la comida que yo le sirvo, hasta ese día, usted vive bajo el techo mío, hasta ese día, usted me tiene que obedecer. Y eso es cierto. Simplemente cuando ya el pelado dice, bueno, papá, mira, tengo 17 años, conseguí trabajo, estoy bien, tengo una novecita, me voy a vivir con ella, chao pescado, hasta ese día
se emancipó de su papá. Usted ya no le puede exigir a su papá ni comida, se fue para allá a los 17 años a vivir a otro lado. Usted se emancipó y después, ay papá, que me va mal, entonces tíreme la platica, la estirre y tal. No, no. Si ya usted se emancipó, su papá ya no tiene obligación con usted. Usted le pide plata y él se lo quiere, se lo da. Pero si no, no. Porque ya usted se emancipó, es decir, se liberó de sus padres. ¿Usted quería eso? Bueno, eso se llama emanciparse el hijo. Después de los 18 años, aunque siga viviendo en la casa, ya su papá no tiene por qué darle cosas de que fueran, Dios mío, me da pena, pero y ahora que busque, váyase para otro lado, en fin, no, que me traigo la mujer para acá. No, señor. El que se casa quiere. Váyase, no es porque sea mal padre, sino que le está enseñando al hijo cómo es la vida. Entonces, fíjense que estas son las distintas éticas o escuelas de felicidad. Por eso tengo unas preguntas finales. ¿Por cuáles escuelas éticas hemos pasado alguna vez? ¿Alguna vez ustedes han sido estoicos? ¿Alguna vez ustedes han sido neoplatónicos, es decir, religiosos? ¿Ustedes alguna vez han practicado la ética del diálogo, de la comunicación? A veces ustedes han sido estoicos, que saben superar los problemas, enfrentarlos, o a veces ustedes han estado en la ética del superhombre, creerse más que los demás, imponerle cosas. Fíjense que nosotros no siempre estamos en una sola ética. A veces podemos practicar la del placer superior o el inferior. Muchas veces somos estoicos, endurecemos el corazón para que no nos haga daño. ¿Por qué? Porque es que hoy en día estamos en sociedades pluralistas. Sociedades pluralistas de códigos múltiples significa que ya hoy en día no todo el mundo piensa lo mismo. Anteriormente todo el mundo era cristiano, católico. Ya hoy en día las sociedades se han mezclado tanto que ya hoy en día las sociedades son pluralistas, es decir, hay distintas maneras de pensar, distintas formas de ser felices, y ya el código no es código único, ¿no? Es que todos somos cristianos, creemos. No, no. Hoy en día somos códigos múltiples. Cada persona tiene un código distinto, musulmán, católico, protestante, ateo, agnóstico, y tenemos que ser respetuosos. Entonces, fíjense que es bien importante esto de las escuelas éticas. ¿Por qué? Porque esto, aunque es teoría, sin embargo es muy práctico. ¿Por qué? Porque usted puede pensar en un amigo que usted conoce que solamente está pensando en el rojo, en la marihuana, en no sé qué, en el placer, en el sexo. Ya usted sabe que esa persona, para él la felicidad está en eso, en el placer, es hedonista, pero no en la ética, no en el placer superior, sino en el placer inferior. Y bueno, eso nos hace entender el comportamiento de las personas y nuestro propio comportamiento. Y preguntarte tú hoy, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? ¿Qué te hace feliz? Y tienes que distinguir entre felicidad y placer. Felicidad es la que siempre se queda ahí, aunque lo que tú hiciste se haya ido. Por ejemplo, ganar ahora comida, no sé qué, para Turquía, o ayudar a los niños pobres en Navidad, les mandaste cositas y estuviste con ellos. Eso te hace feliz. Se acabó la actividad, pero sigue en tu mente tener una satisfacción. En cambio, el placer es, te comiste una hamburguesa, te metiste una marihuanada, no sé qué, y después de eso, ¿qué te quedan? Dolores, problemas, etc. El verdadero placer, decía Epicuro, no deja secuelas negativas, sino que siempre está positivo. Y fíjense que es bien interesante esta de las escuelas éticas. Aquí en la parte inferior les dejo una tarea para que elabore como un mapa mental, o también puede ser algún cuadro en Excel de 2 columnas donde revisen en qué consiste cada una de ellas, etcétera, y obviamente que lo llenen con algún ejemplo y todo eso, pero de las 11 escuelas, no de que voy a coger 4, 5, 6, no, las 11. Las 11 pueden elaborar un mapa mental, pero también pueden tener la libertad de hacer como la que les mostré aquí en las 2 columnas, donde ustedes, pero llenen con mucho más información, que es la utilitarista, etcétera. Para eso sigan las hojas que yo les tengo allá en PDF en la primera sección de material de estudio. Bueno, les deseo que tengan una feliz tarde, muchas gracias por todo y recuerden, aquí en la parte de abajo está lo que se llama eh, la tarea 2, que son las principales éticas y que pues ya la próxima clase va a ser el parcial. Así que nos encontramos. Que tengan todos una feliz tarde y muchas gracias.